Bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Dando continuidad al tema, el divorcio y el recasamiento. Entre otras cosas, yo decía que el divorcio es permitido por Dios, aunque Él esté en contra, pero que hay ciertos aspectos que hay que establecerlo, porque hay muchos que orientan mal a las personas diciéndole que solamente está hasta que la muerte los separe, y eso se explica, eso tiene una explicación desde el punto de vista lógico y espiritual. Entonces, yo decía en el pasado mensaje que a la víctima inocente Dios le deja libre si no quiere seguir siendo esclavo. Entonces, una parte importante aquí es que en el Nuevo Testamento se plantean tres causales para el divorcio. Primero, la fornicación. La fornicación, que es lo que lleva a la persona a cometer el adulterio. Y tercero, después del adulterio, también la fornicación, el adulterio y el yugo desigual. Yo decía que ese yugo desigual específicamente se ve más entre los que no son cristianos, entre los que no son creyentes, puesto que a veces llegan a la iglesia con sus problemas, están casados, tienen hijos, pero viven bajo una maldición porque no conocen a Dios. Pero entonces ocurre algo allí que a la persona creyente a veces no quiere seguir viviendo con el creyente. Y se dan los casos donde el mismo Pablo plantea dentro de sus consideraciones y su madurez que él tenía para explicar bien esto que le decía. Él dice, no el Señor sino yo. Si la persona consiste en vivir contigo, no lo abandone, pero si quiere dejarlo, si él no consiente en vivir contigo, déjalo, porque no está obligado a vivir en esa esclavitud. Entonces, dentro del yugo desigual, también hay personas que tienen 10, 15 y 20 años y se han casado y creen que fue Dios que los unió, pero nunca se convierten ni se arrepienten y están dentro de la iglesia y viven y son como si fueran yugos desiguales, igual que los que nunca han conocido a Dios. O sea, son personas que no tienen carácter ni formación en Dios y que quizás Dios le ha dado la oportunidad para que se arrepienta, pero que son peores que los que nunca han conocido a Dios y se casaron bajo mentiras, se casaron bajo situaciones de engaño. Y yo decía que hay un amigo que se casó y eran cristianos los dos, cristianos entre comillas los dos, pero sucede que cuando él se casa, va con la joven y se casa ante las autoridades, y el hombre le toca la luna de miel. Ella él quería que ella tenía lo que se llama ese voto de la virginidad, pues en nuestro país eso tiene suma importancia, y la Biblia habla de la virginidad, que es una bendición. Y porque eso habla mucho de la mujer, de su lealtad y de su rectitud, y que se guardó para Dios. Entonces cuando él va y se allega a su esposa, ya la mujer no era señorita. Entonces le preguntó que lo que pasó, tú me engañaste. Hubiese sido yo y le doy carta de divorcio inmediatamente, porque la Biblia lo dice. Entonces, porque esas relaciones basadas en el engaño no van a terminar nunca bien. Entonces, son parejas que al traste o a la larga van a traer problemas. ¿Entiendes? Son yugos desiguales. Esa persona para mí nunca se arrepintió. Entonces, de ahí se desprende ese yugo desigual. ¿Entiendes? Toda clase de barbarie. Entonces, ahí viene lo que se llama el abandono del hogar, la falta de perdón. Hay, por ejemplo, en otros países que la ley habla de lo que es la embriaguez habituada, el uso, el consumo de droga, la condena a pena criminal. El legislador ha tipificado esas conductas y la ha categorizado en unos tipos en cuanto al divorcio. Por ejemplo, aquí habla de el mutuo consentimiento. Y yo hablaba el verso bíblico de Amós, cuando Dios dice y lanza una pregunta retórica: ¿estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Yo creo que Dios trabaja mucho lo que es el acuerdo entre la pareja, porque hoy las relaciones se dan por el veo, yo siento, el Dios me dijo, y no es que no se ore a Dios, pero yo creo que hay suficiente luz en las Sagradas Escrituras para uno aprender con la sabiduría del Señor, aprender a elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. O sea, tú te vas a investigar el historial de ese hombre o de esa mujer, a ver cuáles son sus raíces, qué es lo que esa persona desea, cuál es su costumbre, si tiene formación espiritual en lo primero, ¿entiendes? Entonces ahí vemos el mutuo consentimiento que se establece en nuestra ley, y eso no controla las Sagradas Escrituras. También vemos otro tipo que es por incompatibilidad de carácter. Dentro de esa incompatibilidad de carácter está el yugo desigual, porque ¿por qué es que se divorcian muchas veces las parejas? Cuando hay ese nivel de abuso insostenible de violencia, donde ninguno de los dos se soportan, porque hay una condición de pecado a lo interno del hogar, lo que dar trate en un desequilibrio económico, psicológico y emocional.
espiritual, social, donde trata la violencia de toda índole, donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay injuria. Entonces puede darse el trate de que tú estás en un yugo desigual. Entonces la Biblia no te prohíbe que tú no te divorcies. Hay mucha gente que no entiende esto. Es posible que tú vivas con una persona que esté dentro de la iglesia, pero es como si tú vivieras en un yugo desigual, porque esa persona nunca se ha convertido, nunca ha creído en Dios. Al contrario, lo que se te hace es la guerra, es una piedra de tropiezo en el matrimonio. Entonces la ley de Dios te deja abierta la posibilidad de que tú te divorcies de esa persona. Entonces, vemos otros casos donde hay gente que compran amor, hay gente que compran placer, compran sexo, y se llegan a la otra persona y se unen a la otra persona por las condiciones que le puede ofrecer. Entonces, mi consejo a ese tipo de personas que van a casarse dentro de la iglesia y no saben las responsabilidades que se enfrentan desde el punto de vista legal, moral y espiritual, es que busquen consejo, que busquen asesoría de todo tipo, de las autoridades que tienen la sabiduría y el conocimiento, de gente que sean capaces, maduros en el conocimiento espiritual y de todas las áreas posibles, psicológico, jurídico, etcétera. Buscar orientación, buscar guianza de Dios, porque ahí es que está la verdadera guianza de Dios, guía e instrucción divina, ahí es que está en las autoridades que tienen competencia para darte el buen consejo en ese momento. Yo creo que un pastor o un líder, por más que trate de darte un consejo dentro de lo que es el plano profundo del plano espiritual o el plano en cuanto a las normas, a las leyes, él no tiene esa capacidad. Busca gente que tengan esos conocimientos. Hay muchos psicólogos que son pastores que yo, de hecho, les doy los créditos porque están preparados. Entonces, el futuro de la pareja depende mucho que ver con las decisiones que tú tomes al principio. ¿Entiendes? El futuro de la pareja tiene que ver con las decisiones que tú tomas al principio, en saber elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios es el que sabe si esa pareja te va a ser fiel en el futuro, si te va a mentir. Entonces, para que no te topes con sorpresas al final, tú tienes que buscar la orientación, buscar sabiduría y conocimiento, y buscar el consejo sabio de las personas que tengan estos conocimientos. Si se va a casar, cásese con una mujer que tenga principios y valores, y sobre todo que sea espiritual, que crea mucho en Dios, para que se evite muchos problemas. Ese es mi consejo en cuanto a lo que es el divorcio y el recasamiento. Ese es el análisis que hemos hecho, esperando que estas palabras te hayan edificado y que de alguna forma algún error que quizás tú puedas haber tenido con relación a esto, pues en este día el Señor te haya iluminado. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y te deseo paz. Y hasta una próxima entrega.